Esta semana en Cámara Testigo comienzo mi recorrida visitando por última vez un ícono de la ciudad de Montevideo, el cilindro municipal, que está a punto de convertirse en polvo y escombro. Te invito a conocer un poco de su historia. ¿Recuerda cuándo se inauguró el cilindro municipal? Sí, yo estaba en la facultad ya como estudiante, lo fuimos a ver incluso antes de concluirse plenamente, porque se construyó para una gran exposición que tuvo una gran resonancia. Son de esos jalones que marcan la voluntad de un país. El Uruguay siempre ha sido bastante curioso. La voluntad de un país de mostrarse a sí mismo el potencial que tiene. Más allá que 2 años después de su inauguración, que fue en la Exposición Nacional de la Producción de 1956. Bueno, 2 años después de eso comenzó el colapso uruguayo. Explíqueme, de manera que lo podamos entender todos, ¿verdad? ¿Cómo estaba construido el cilindro? ¿Cómo fue resuelta la estructura del cilindro? Mira, como muchas obras importantes, no todas, porque algunas obras importantes, y estoy pensando en algunas catedrales góticas del siglo XII, XIII, que son complejísimas, para decir la verdad. Pero esta, curiosamente, son de las estructuras, son de las construcciones muy grandes, pero muy sencillas. En lo conceptual muy sencillas y en lo constructivo muy baratas. Porque, ¿qué es el cilindro? Es un silo enorme, de dimensiones enormes, del diámetro grandísimo. Pero es un silo. Entonces, no hay que hacer un encofrado para todo el hormigón. No. Es un encofrado que se va deslizando a medida que se va construyendo, que no tiene por qué tener armaduras demasiado importantes, en la medida que es toda una superficie prácticamente que no tiene discontinuidades, salvo las aberturas para ingresar en ella, y termina en un anillo, eso sí, un anillo reforzado, esa cáscara que es bastante fina para la enorme superficie y los enormes esfuerzos que tiene que sustentar de ese enorme techo también. ¿Por qué ese anillo y anillo horizontal? El anillo, además, va a trabajar totalmente a la compresión, que es la mejor manera con que puede trabajar el hormigón. En cambio, ese anillo que trabaja la compresión va a sustentar una cantidad de piolines, digamos, de cables. De cables, una multitud muy grande, yo no me acuerdo el número, de cables de excelente factura, que todos ellos deben unificarse en el centro en otro anillo. De manera que luego lo que se hace es poner por sobre los cables losetas también prefabricadas. De manera que fue una cosa pero muy ingeniosa y relativamente barata para lo que significaba la construcción de semejante espacio techado. Y el espacio era extraordinario, La forma exterior, sinceramente, yo se lo dije a Alviera, nunca me gustó. Era una cosa tosca, no era una cosa atractiva. Creo que mejoró con un concurso muy posterior, ¿no? Yo no sé cuánto era, 20 años quizás. Un concurso muy posterior para pinturas que todavía subsisten parcialmente, algunas de ellas. ¿Qué significaba el cilindro como coliseo deportivo para un basquetbolista? Bueno, el cilindro era lo máximo en aquel momento, ¿no? Se alternaba en algunos momentos con el Palacio Peñarol, hoy casi la figura principal del deporte, pero en aquel momento era el cilindro, ¿no? Yo arranqué muy joven, entonces me dio la posibilidad de casi ni soñarlo, ¿no? Se dio casi como un empujón debutar muy joven en la selección mayor. Yo a los 16 años ya estaba debutando y a los 18 años vinimos a jugar el Sudamericano acá. Fue mi primera visión del cilindro, primero vacío, en aquel momento todo era muy frío, ¿no? Los vestuarios estaban muy deteriorados. Te iba a preguntar si era cómodo para poder... y era el estadio, ¿viste? Era el estadio, impresionaba, ¿no? Automáticamente me surge la imagen de las finales con Brasil y Argentina y bueno, la realidad es que verlo en fotos o en imágenes nunca va a ser lo mismo que estar ahí. No te olvides que el básquetbol en aquel momento tampoco era un furor enorme, no venía de grandes temporadas. Empezó a crecer cuando Uruguay empezó a ganar los primeros partidos y bueno, obviamente el rival Brasil y Argentina, como de costumbre en un sudamericano, esto estaba, o sea,
la verdad, bueno, lo estoy hablando y se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Pero digo, el cilindro lleno no se pierde, ¿no? Ahoga, aprieta. Y cuando no estás acostumbrado, bravo, ¿no? Contraataque uruguayo. Doble para Uruguay, Pierri. Luis Pierri, el goleador del equipo uruguayo esta noche. El cilindro para mí deportivamente fue un ícono que yo empecé a los 29 años, en el 79, en la selección cuando me llamó Echemendy. Fue un sudamericano en el 81 y tú estabas ahí, estabas en el banco de suplentes, sustitutos y tú no veías para arriba. Era una nube de humo en el cual se veían los jugadores y después no tenías la dimensión real de la cantidad de gente que había. Pero una presión increíble. Que es el que tiene más fortuna y además tiene más eficacia. El doble para Uruguay. Y el cilindro ha sido muy importante porque, a ver, en el cilindro fui acomodador. En el año 88 se jugaba un preolímpico de Seúl, previo para ir a los Juegos Olímpicos de Seúl. Y a los que jugábamos al básquetbol en los clubes nos seleccionaban para acomodar a la gente en la tribuna. Entonces, una de mis primeras experiencias con 16, 15 años era ser acomodador del cilindro. Y después cuando empecé a ir a diferentes partidos de básquetbol, ni que hablar, mis primeras transmisiones, tengo recuerdos imborrables del cilindro. Por ejemplo, un ascenso de Trujillo en el año 89, que yo era mi primer trabajo en radio, que gana Trujillo en la hora contra Olimpia, y me acuerdo que yo estaba con un micrófono en la mano, con la otra en la planilla, hace el gol el chino González, no me voy a olvidar nunca, y tiro la planilla y me voy a festejar en la mitad de la cancha. Tenía 19 años, y de eso no me puedo olvidar más. Ahí Trujillo fue campeón de la Liga Uruguaya en el año 2005, yo ya como comentarista de la radio, y también es un recuerdo imborrable aquel 3-0 a Aguada. Pero después, muchísimas noches, liguillas, jornadas de repente de 3 partidos por noche, que me tomaba el 192 cuando era un chiquilín desde Punta Carretas y iba a ver los partidos en el cilindro, Uruguay campeón sudamericano, o sea, la verdad que como hincha primero, como adolescente y después ya como periodista viví un montón de cosas. Ahí me peleé con Magurno. Magurno ahí un día terminó la final de Welcome Aguada y me fue a buscar y casi la hinchada de Welcome me come y terminé yendo del cilindro a la comisaría a hacer la denuncia. O sea, tengo 1000 anécdotas del cilindro y momentos hermosos. La verdad que son la mayoría, ¿no? Y aquí está Carlos Peinado. Don Carlitos Peinado, recordemos que tiene 33 años, va a cumplir 34, pasó por el básquetbol argentino, jugó en Gimnasia de La Plata y dejó muy buenos recuerdos como basquetbolista y como persona. Va el lanzamiento el segundo ahora, buscó el tanto y no encestó. ¿En qué se transformaba el cilindro cuando la selección ganaba? Bueno, mirá, nosotros fuimos campeones sudamericanos en el año 81, momento de dictadura, un momento en el cual el fútbol había perdido la posibilidad de ir al Mundial de Argentina en el 78. Si bien había ganado la Copa de Oro, el básquetbol era un poco en ese momento lo que le daba esa salida a ese momento que se estaba viviendo, ¿no? O sea, la dictadura como ya resquebrajándose, el pueblo como necesitando también de apoyo al deporte, el deporte se lo estaba dando. Cilindro como yo nunca lo vi, de gente, se vivió una alegría tremenda, había público por donde se te ocurriera. Era muy difícil ver a nivel internacional, la gente sentada prácticamente que al borde del parqué. Me acuerdo el infarto de Berardi, por ejemplo, son esas cosas que te van quedando grabadas en la mente, ¿no? Estaba dirigiendo y bueno, estábamos contra Brasil, perdimos en el alargue, a los 10 minutos del segundo tiempo, voy al doctor Pedro Larroque y le digo, Pedro, me siento mal. Me dice, son los nervios, no, Pedrito, le digo, tómate un Lesotán. Ya me puse un Lesotán en el primer tiempo y ahora cuando terminó el primer tiempo yo pensaba que era, digo, tengo una molestia acá. Y bueno, y me dice, quédate tranquilo, me senté en una silla, me tomé, justo estaba una emergencia móvil, y cuando terminó el partido, después de ver el alargue, después de verme todo, bueno, ahí me llevaron. Por un lado digo, qué suerte que perdimos, porque ahí lo que querés vivir, después lo pensás, porque si no hubiera bajado toda la gente, estaba lleno también el cilindro, hubiera bajado toda la gente a felicitar y no sé cómo hubieran llevado a mí en el carrito, en la sillita.
el 82, siendo aún juvenil, jugamos nuevamente una final con Argentina y lo mismo. No solo se ganó un título, ese fue el único título de juveniles que hay en la historia del básquetbol uruguayo, sino que era esto, era exactamente lo mismo que mayores. Y en juveniles generalmente no se daban los familiares, algún amigo, la abuela, el tío, pero capitán que nunca, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, es decir, en todo momento se tiene un orgullo tremendo por ser capitán de selección y en este momento más, ¿no? Creo que parece todo como un sueño, ¿no es cierto? Sí, sin duda, o sea, todavía no somos conscientes realmente de que una final ganada de este tipo a nivel de juveniles se podía ganar de esta forma jugando al básquetbol, demostrando que fueron los mejores y que puedo decir, que realmente se portaban como unos fenómenos y que siempre confiamos en ellos. Y hoy Robert eran las 8 menos 5 y estaban jugando el truco. O sea, y eso demostraba la tranquilidad con que vinimos al cilindro y con que encaramos los demás partidos. Los argentinos sintieron la presión de este cilindro, que era majestuoso verlo lleno y realmente frío y gélido, e impresionaba también cuando estaba vacío, ¿no? Invierno, frío, verano, calor, o sea, poca infraestructura. Las veces que me acuerdo de venir cambiado de irme porque no había agua caliente, que no te podía bañar, los días que yo suspendía los entrenamientos o los partidos por las goteras y la lluvia. Un lugar frío, la verdad que ahí pasé de los fríos más increíbles. Ahí, cuando íbamos al cilindro en invierno, era bufanda, guantes, campera y sabías que ibas a pasar frío, porque había partidos que de repente no llegaba toda la convocatoria y era un lugar frío. Era un lugar de una caminata larga desde la parada hasta la cancha, era un espacio amplio, pero era, yo qué sé, yo le tenía un cariño enorme. Jornadas, me acuerdo, de práctica de selección, de ir a cubrir entrenamientos y de pasar enorme frío, ir con el mate porque te morías, pero era un lugar muy cómodo para laburar, era muy cómodo por muchos motivos, por la amplitud que tenía y aparte por la historia que había ahí adentro. Ahí se jugaron mundiales de básquetbol, ahí se jugaron sudamericanos, ahí Uruguay festejó, ahí se dieron los libres de Granger en la hora para que Cordón ganara aquel federal tan increíble contra Hebraica. Yo qué sé, ahí me pongo a pensar jugadas. Ahí Julio Pereira jugando por Neptuno hizo un gol desde atrás de la mitad de la cancha, tirando cuando se terminaba el partido, pegando en la tabla y entrando. Y me acuerdo como que lo estoy viendo dando la vuelta olímpica en una liguilla. Yo qué sé, ahí vi jugar al Tato, al Fefo, a jugadores que marcaron un poco mi infancia. El cilindro es parte, para los que queremos el básquetbol, de jornadas increíbles. El cilindro fue cárcel para presos políticos entre el 73 y el 76. Era militante estudiantil y de la Juventud Comunista y estuve preso en el cilindro, viviendo ahí prácticamente, me hice dueño del cilindro, entre noviembre del 75 y junio del 76, cuando nos fugamos 4 de los presos, y a partir de esa fuga, a raíz de esa fuga, el cilindro se cerró como cárcel y por suerte volvió a ser estadio de básquetbol. Que era lo que se utilizaba como cubil carcelario, ¿verdad?, del cilindro. O se reformó la estructura para hacerlo cárcel. Para hacerlo cárcel lo que hicieron fue soldar las puertas y ponerle rejas a las ventanas, a la parte de arriba de las puertas. Y adentro usaban como celda los vestuarios de los jugadores, los vestuarios de los jueces, y cuando éramos más, que en algún momento en los periodos de los primeros de mayo, el 74 y el 75, llegaron a haber 2.000 personas, utilizaban las gradas y teníamos un fogón, calentábamos agua y calentábamos la comida. Yo recuerdo que a la caída del sol, bueno, hicimos como una especie de clases, se jugaba al básquetbol en el cilindro, ¿no? La gente que estaba presa, gente de la cooperativa, gente del BAU, ahora que me acuerdo. Y yo trataba todos inventamos cosas como para pasar el rato de una manera estimulante y apoyándonos los unos a los otros. A la tarde, la luz del sol de pronto caía de una manera realmente atractivísima, ¿no? Así que eso mitigaba un poco el desconcierto, la bronca.
de la dictadura y de que la gente estuviera, en fin, encarcelada por razones o por las sin razones de entonces.